En las sombras del antiguo Japón, donde los ninjas dominaban el arte del sigilo y la estrategia, las mujeres no eran simples espectadoras. De hecho, desempeñaban roles cruciales, a menudo subestimados, en operaciones encubiertas y espionaje. Estas mujeres, conocidas como kunoichi, eran maestras del disfraz, la manipulación y el combate. El término kunoichi proviene de una ingeniosa combinación de caracteres kanji que, cuando se descomponen, representan las partes del cuerpo femenino, simbolizando su esencia y poder. Estas guerreras desafiaron las normas, convirtiéndose en leyendas silenciosas de su tiempo. Y yo soy el documentalista, y esto es Las Kunoichi, Mujeres Ninja. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los orígenes de las kunoichi. En las profundidades del antiguo Japón, durante periodos de conflictos y guerras civiles, emergió una figura silenciosa pero letal, la kunoichi. En una era dominada por samuráis y señores feudales, donde la lealtad y el honor dictaban el curso de la vida, las kunoichi surgieron como respuesta a una necesidad imperante. Los clanes ninja, reconocidos por su habilidad de espionaje y asesinato, requerían agentes que pudieran infiltrarse en lugares donde los hombres no podían. Palacios, harenes y residencias privadas estaban fuera del alcance de los ninjas masculinos, pero eran terreno fértil para las kunoichi. Las mujeres, a menudo subestimadas en su capacidad combativa, se convirtieron en la elección perfecta para estas misiones. Su capacidad para mezclarse, seducir y manipular les permitía acceder a información valiosa, llevar a cabo asesinatos o actuar como mensajeras. Las kunoichi no solo eran una respuesta táctica a las limitaciones del mundo ninja masculino, sino también un testimonio de la adaptabilidad y resiliencia de las mujeres en un mundo dominado por hombres. Habilidades y características de las kunoichi. El entrenamiento de una kunoichi era riguroso y exigente. Desde una edad temprana se les enseñaba a dominar el arte del disfraz y la manipulación. A diferencia de sus contrapartes masculinas, las kunoichi no solo entrenaban en combate, sino también en artes como la danza, la música y la etiqueta. Habilidades que les permitirían infiltrarse en la alta sociedad sin levantar sospechas. Físicamente, las kunoichi eran ágiles, rápidas y letales. Su entrenamiento incluía acrobacias, escalada y técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Mentalmente, se les entrenaba para ser astutas, observadoras y, sobre todo, pacientes. Una kunoichi podía esperar años para llevar a cabo su misión, ganándose la confianza de su objetivo antes de atacar. En cuanto a las herramientas y armas, las kunoichi eran maestras en el uso de objetos cotidianos como armas letales, abanicos, agujas de pelo y sombrillas que podían convertirse fácilmente en instrumentos de muerte en sus manos. También estaban versadas en el uso de venenos, que podían administrar de manera sutil a sus víctimas.
Las dagas pequeñas, escondidas en sus ropas o incluso en sus peinados, eran otra herramienta esencial en su arsenal. El aspecto de las kunoichi. Las kunoichi eran maestras del disfraz y la adaptabilidad. Su apariencia no era fija, sino que cambiaba según la misión y el entorno. No obstante, cuando no estaban en una operación, su vestimenta solía ser discreta y funcional, permitiéndoles moverse con agilidad y rapidez. A menudo, optaban por kimonos de colores neutros, con múltiples capas que ocultaban armas y herramientas. Sus peinados, aunque elegantes a simple vista, a menudo escondían agujas envenenadas o pequeñas dagas. Para infiltrarse en la sociedad, las kunoichi adaptaban roles de mujeres comunes, sirvientas, geishas, artistas o incluso damas de la alta sociedad. Su capacidad para asumir esos roles y desempeñarlos a la perfección les permitían acceder a los lugares y personas inaccesibles para los ninjas masculinos. Aunque compartían muchas habilidades con sus contrapartes masculinas, como la agilidad y el entrenamiento en combate, las kunoichi tenían un enfoque más sutil y estratégico, utilizando la seducción, el engaño y la manipulación como armas principales. Tareas y roles de las kunoichi. Las misiones de las kunoichi eran tan variadas como sus habilidades. A menudo se les asignaban tareas de espionaje, recolección de información, asesinato o sabotaje. Sin embargo, su verdadera fortaleza radicaba en su capacidad para infiltrarse en lugares donde los ninjas masculinos no podían entrar. Podían ser enviadas a cortes enemigas como damas de compañía, donde escuchaban y observaban recopilando información vital. Otras veces, actuaban como mensajeras entre clanes aliados, utilizando su apariencia inofensiva para pasar desapercibidas. Su género les otorgaba ventajas únicas en el mundo del espionaje. En una sociedad donde las mujeres a menudo eran subestimadas o ignoradas, las kunoichi podían operar en las sombras. Ser una kunoichi no solo era una cuestión de género. Era cuestión de habilidad, astucia y determinación. Estas mujeres desafiaron las normas y expectativas de su tiempo, demostrando que podían ser tan letales y efectivas como cualquier ninja masculino. Su papel en operaciones encubiertas no solo era esencial para el éxito de las misiones, sino que también desafiaba las percepciones tradicionales de lo que una mujer podía y debía hacer. Historias de kunoichis famosas. Mochizuki Shiyama nació en una familia noble durante el periodo Sengoku en Japón. Casada con un líder samurái, su vida cambió drásticamente cuando él murió en batalla. En lugar de resignarse a una vida de luto, Shiyama encontró un propósito más grande. Bajo el patrocinio de su tío, un poderoso daimyo, comenzó a reclutar y entrenar a mujeres, muchas de las cuales eran huérfanas o viudas de la guerra, transformándolas en espías expertas. Las kunoichi bajo el mando de Shiyama no eran simples espías, eran artistas del engaño. Se infiltraban en territorios enemigos disfrazadas de sacerdotisas, artistas o incluso vendedoras ambulantes. Su red de espías se extendió por todo Japón, recolectando información crucial para su clan. Una de sus misiones más notables fue la infiltración en el castillo de un daimyo rival, donde sus agentes descubrieron y frustraron un complot para asesinar a su tío. Mochizuki Shiyama es recordada no solo como una de las primeras líderes de un grupo de kunoichis, sino también como una innovadora en el mundo del espionaje. Su legado va más allá de las misiones y batallas.
creó un refugio y un propósito para mujeres que habían sido desplazadas por la guerra, demostrando que con el entrenamiento adecuado podían ser tan letales y valiosas como cualquier hombre. Hattori-ren. Hattori-ren nació en la sombra de la famosa familia Hattori, conocida por sus habilidades ninja. A pesar de las expectativas tradicionales para las mujeres en su tiempo, Ren se sintió atraída por las artes ninja desde joven. Entrenada en secreto por su abuelo, un maestro ninja, Ren superó rápidamente a muchos de sus compañeros masculinos en habilidades y tácticas. Ren se especializó en el arte del veneno. Sus habilidades la llevaron a ser conocida como la Serpiente Silenciosa. En una misión particularmente peligrosa, se infiltró en una celebración enemiga disfrazada de bailarina. Con un abanico envenenado, eliminó a varios líderes claves sin levantar sospechas. En otra ocasión, utilizó su conocimiento de venenos para salvar a su clan de una emboscada, identificando y neutralizando un suministro de agua envenenado. Hattori-ren es una leyenda en el mundo ninja, no solo por sus habilidades sino también por su ingenio y valentía. Desafió las normas de su tiempo y dejó una marca indeleble en la historia de las kunoichi. Su legado sirve como un recordatorio en Japón de que la determinación y la pasión pueden superar cualquier barrera y que las mujeres pueden destacar en cualquier campo, incluso en uno dominado por hombres. Las kunoichi, lejos de ser meras sombras en la historia ninja, fueron pilares fundamentales en la construcción y consolidación de imperios. Su astucia, valentía y habilidades las posicionaron en el epicentro de operaciones críticas, dejando huellas imborrables en la arena del tiempo. En una era dominada por hombres, estas mujeres demostraron que el género no define la capacidad ni el valor. Es esencial reconocer y exaltar su contribución, desafiando preconcepciones y redefiniendo roles. La historia de las kunoichi es un llamado a explorar más allá de lo evidente, a sumergirse en las profundidades de las artes ninja y a descubrir las historias no contadas que aguardan ser reveladas. Yo soy el documentalista y esto fue Las Kunoichi, Mujeres Ninja.